Hola, mi nombre es Andrés Felipe Gómez Sánchez y pertenezco al programa de Contaduría Pública Nocturno de octavo semestre. El día de hoy les voy a hablar acerca de educación para la sexualidad. Les voy a hablar acerca de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, los derechos sexuales y reproductivos ya son considerados como derechos humanos. Esos protegen que las personas estén libres de discriminación, coerción, violencia de género, etcétera. Pero miremos un poco hacia atrás la historia acerca de la defensa de esos derechos. Entonces, en 1994, en la tercera conferencia sobre la población en el Cairo, se habló ya que las personas pueden tomar sus propias decisiones en cuanto a reproducción. Ya en 1998, en la segunda conferencia de población en México, ya se habla sobre el control de la natalidad basado básicamente en los países más pobres para poder tener un control acerca de esto. En 1960 en Colombia nace la píldora anticonceptiva. En 1965 nace la institución Profamilia. En 1970 se hacen las primeras vasectomías a los hombres. En 1972 se genera la ligadura de trompas por medio de laparoscopias. Dentro de los derechos sexuales y reproductivos nos encontramos con la reproducción, que básicamente es que los seres mantengan su procreación. Nos encontramos también con las dimensiones de la sexualidad, donde nos encontramos con la biológica, que tiene que ver con el cuerpo y los órganos. También con la psicológica, que es la aceptación del cuerpo con mi género. Y la psicocultural, que tiene que ver con el conjunto de creencias que están en un grupo de humanos. Nos encontramos también con las funciones de la sexualidad, que son la comunicación relacional, que tiene que ver con la forma de pensar y actuar según lo que sienta, con la reproductiva, que tiene que ver con la procreación, con la erótica, que tiene que ver con la vivencia del placer que siento, y con la afectiva, que tiene que ver con el sentir y expresar lo que siento. Y la sexualidad es una construcción fundamental en la salud integral de los seres humanos. Ahora hablemos un poco de la ética y protocolos del cuidado. Entonces tenemos cuidar la diversidad, la ética y el cuidado, la sexualidad y salud mental, la salud sexual y reproductiva. Entonces, vemos que dentro de estas éticas tenemos diferentes conceptos como el sexo, que son las características físicas cuando somos hombres o mujeres. Tenemos la orientación sexual, que es cuando es un sentimiento profundo, cuando hay una atracción física y sexual por otra persona. Tenemos el género, que son las identidades y las funciones sociales que se construyen. Tenemos la intersexualidad, que tiene que ver cuando se nace con una anatomía reproductiva, pero no se ajusta a lo que se siente. Tenemos los transgéneros, que son aquellas personas que no están conformes con su sexo biológico y con su identidad, o sea, que no va de acuerdo a su identidad de género. Tenemos la heterosexualidad, que tiene que ver con los gustos que se presentan de una persona hacia su género contrario. Tenemos los transexuales, donde son personas que nacen biológicamente, pero se intervienen de forma médica para estar de acuerdo al sexo contrario. Tenemos las personas lesbianas, que son aquellas mujeres que sienten atracción sexual y física por otra persona de su mismo género. Tenemos los hombres gays, que son los hombres que presentan una atracción sexual hacia otro hombre. Continuando con la ética y protocolo del cuidado, nos encontramos también que las personas de géneros diversificados son señalados de desafiar las normas de género. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿qué debemos de hacer cuando una persona se encuentra vulnerable ante un hecho de violencia o discriminación? Primero que todo, debemos centrarnos en sus debilidades, en sus fortalezas, para poder enfocarnos en desarrollar y fortalecer, valga la redundancia, sus fortalezas,
y tratar de corregir sus debilidades. Entonces, estas personas son víctimas de afectaciones en el marco social, cuando son señalados, cuando son discriminados, en el marco económico, cuando no son tenidos en cuenta para ejercer laboralmente, en el cultural, cuando hay un privilegio a la masculinidad y a la heterosexualidad y por lo tanto las personas con género diversificado no son tenidos en cuenta. Entonces, ¿a quién acudir cuando presenciamos o cuando somos víctimas de ese tipo de atropello, de violencia en cuanto al género? Entonces podemos acudir en el departamento del Quindío a las secretarías de salud departamental y municipales, a las defensorías del pueblo y a las diferentes alcaldías. Dentro del aspecto de educar en la diversidad, históricamente nos encontrábamos con que la homosexualidad era una enfermedad psiquiátrica, era una enfermedad mental, un trastorno de la identidad sexual. Pero el 17 de mayo de 1990 la OMS retiró la homosexualidad como una del listado de enfermedades mentales. Sin embargo, actualmente vemos discriminación, violencia y opresión a estas personas. Se espera entonces que los profesionales de la Universidad del Quindío estén orientados, estén suficientemente capacitados con brindar espacios de protección a esas personas, dar el respeto y propender su dignidad humana en todos los niveles organizacionales y humanos. En mi vida profesional puedo aplicar esta cátedra de la manera en que puedo generar espacios de confianza dentro de mis colaboradores, dentro de las empresas donde logré ejercer mi profesión, generando unos espacios de respeto por la diversidad. También comprendiendo que las personas de géneros diversos pueden también ocupar cargos importantes dentro de las organizaciones y asimismo pueden ser personas responsables y idóneas para mejorar cada uno de los aspectos de las compañías. En esa cátedra de educación para la sexualidad también puedo enfocarlo en mi parte personal, en mi entorno familiar, amigos y conocidos. ¿Cómo? De la manera en propiciar espacios donde las personas se sientan respetadas, donde no se sientan vulneradas y donde sientan que sus capacidades pueden aportar mucho para la sociedad. ¿De qué manera? Comprendiendo que a pesar de las diferencias que tenemos en cuanto a nuestros géneros, también tenemos los mismos derechos y tenemos las mismas obligaciones. También ayudando a las personas a salir adelante a pesar de sus condiciones sexuales que no son nada diferentes a las heterosexuales. ¿Cuáles son los argumentos? Entonces, como en todas las disciplinas, debemos adoptar el respeto y tolerancia y el cuidado por la diversidad. Debemos impulsar la causa de igualdad laboral y académicas en todas las disciplinas que tienen en la universidad. Reconocer también las capacidades de todas las personas, sea cual sea su orientación sexual. ¿Cuál es el valor agregado entonces que yo encuentro como estudiante uniquindiano? Entonces, por medio de esa cátedra logro identificar cuál es la diversidad sexual y de género que se presenta no solamente en el plantel, sino a la cual yo me voy a enfrentar en la vida laboral y en la vida personal. Esa cátedra me ayuda entonces a entender aspectos tan importantes como que la sexualidad no tiene no mucho que ver con la reproducción y la reproducción con la sexualidad. De la manera en que no necesariamente la reproducción necesita la sexualidad, ya que hoy en día con los avances tecnológicos científicos que tenemos se puede dar la reproducción sin un contacto sexual y también se puede dar la sexualidad sin la reproducción por medio de las decisiones que ya tomen las personas. Entonces, conclusión número 1. La lucha por la defensa de la identidad de género ha experimentado diferentes fases a través de la historia, consiguiendo cada vez más el reconocimiento y el respeto esperado. Conclusión número 2. Comprender que la sexualidad y la reproducción no son dependientes. Gracias a las decisiones es posible pensar en sexualidad sin reproducción
y es posible tener una reproducción mejor sin sexualidad, gracias a las tendencias científicas como ya lo había mencionado. Conclusión número 3. Conclusión número 3. Para poder desarrollar un protocolo y ética del cuidado, debemos reconocer las vulnerabilidades que tienen las personas que están siendo atacadas en cuanto a violencia de género. Pero también debemos, aparte de tener en cuenta las vulnerabilidades, debemos de considerar también las fortalezas, potencializarlas y las debilidades para poder mejorarlas. Comprender también, hacer comprender más bien al entorno donde se desenvuelve el individuo, el respeto por la diversidad, para así construir una sociedad mejor. Conclusión número 4. Comprender entonces que no solo existen personas que son heterosexuales y homosexuales, también hay otras personas que se acondicionan a otro tipo de sexualidad, como la bisexualidad, el lesbianismo, el pansexualismo, entre otras. Conclusión número 5. Debemos educar entonces a las diferentes personas en los diferentes entornos educativos, laborales y sociales a respetar la diversidad de género.